Imagina que toda tu vida has sido invisible para tu propia familia, viviendo a la sombra de una hermana perfecta, soportando el desprecio silencioso de una madre que nunca supo amarte. Y entonces, en una reunión familiar, frente a 50 personas, tu madre se levanta y anuncia que nunca has levantado un dedo por nadie, mientras tu hermana elogia a una misteriosa desconocida que pagó su hipoteca y su auto. Lo que ellas no saben es que tú eres esa misteriosa benefactora, que en secreto vaciaste tus cuentas bancarias para salvarlas de la ruina financiera. ¿Qué harías cuando descubres que tu familia ama más a tu alter ego que a ti misma? ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de esta humillación pública? Y cuando la verdad comience a salir a la luz, nadie estará preparado para las consecuencias que desatará. No olvides seguir nuestro canal para más historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor familiar. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más deberían valorarte? No recuerdo exactamente el momento en que comencé a ser invisible para mi familia. Solo sé que aquella noche, la luz blanca del salón de fiestas Las Palomas, en Ciudad de México, se reflejaba directamente en mis ojos, cuando mi madre se levantó en medio de la celebración por su aniversario de bodas con mi padrastro y dijo, delante de 50 personas, «Esta de aquí nunca le ha levantado un dedo por nadie, ni por mí, ni por su hermana». Hubo un silencio pesado, de esos que queman más que un grito. El mariachi que tocaba en la esquina del salón dejó de tocar abruptamente, como si alguien hubiera cortado la música con tijeras. Todos los ojos se clavaron en mí, sentada en la mesa más alejada del escenario, con mi vestido color durazno que había comprado especialmente para la ocasión. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo y que el piso se movía bajo mis pies. Intenté sonreír, pero mi garganta estaba bloqueada, como si me hubieran inyectado cemento en las cuerdas vocales. Mi hermana Regina, siempre impecable con su cabello perfectamente alisado y su vestido de diseñador que le había regalado para su cumpleaños, levantó su copa de tequila añejo y continuó como si fuera la estrella de la noche. Pero hubo otra chica, una que apareció de sorpresa en mi vida, me escuchó, me ayudó, pagó mi carro, liquidó mi hipoteca. A ella sí, siempre la he amado. Ella merecía ser mi hermana. Las personas comenzaron a murmurar. Doña Lupita, la vecina de toda la vida que vendía tamales afuera de la Basílica de Guadalupe, me miró con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El tío Héctor, que siempre había sido mi aliado en las reuniones familiares, bajó la mirada hacia su plato de mole como si la respuesta estuviera escondida entre el pollo y la salsa oscura. Yo no podía entender qué estaba pasando. Mi madre estaba al lado de Regina, tomadas de la mano como cómplices de toda la vida, ambas con esa mirada que parecía decir, por fin dijimos lo que pensamos. La otra chica, ¿quién era? ¿Qué hipoteca? ¿Qué ayuda? Las preguntas giraban en mi cabeza como los bailables de la quinceañera de mi prima Sofía hace 2 meses, donde también me habían relegado a la mesa más lejana. El maestro de ceremonias, un primo lejano de mi padrastro, intentó aligerar el ambiente anunciando el pastel, pero el daño ya estaba hecho. Me levanté silenciosamente, tomé mi bolsa tejida a mano que había comprado en el mercado de Coyoacán y salí por la puerta trasera mientras escuchaba a alguien susurrar. Siempre supe que esa niña tenía algo raro. Afuera, la noche de la Ciudad de México estaba húmeda y caliente, como suele estar en septiembre, justo antes de que empiecen las lluvias torrenciales. Un vendedor ambulante ofrecía elotes con chile y limón frente al salón de fiestas. Le compré uno, más para tener algo que hacer con mis manos que por hambre. «¿Estás bien, güerita? Tienes cara de susto», me dijo el señor mientras untaba mayonesa en el elote. No pude responderle. Las lágrimas comenzaron a salir como si alguien hubiera abierto una llave dentro de mí. En el Uber de regreso a mi pequeño departamento en la colonia Roma, cada semáforo en rojo parecía preguntarme, ¿por qué te odian tanto? ¿Qué hiciste para merecer esto? El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me miró por el retrovisor cuando llegamos. «Mija, no sé qué te pasó, pero recuerda lo que decía mi abuela. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y si no sale,
pues nos ponemos impermeables y seguimos adelante. Le agradecí con una sonrisa triste y entré al edificio. Mis pasos resonaban en los pasillos como preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa chica que mi familia amaba tanto? ¿Por qué todos actuaban como si yo fuera una intrusa en mi propia familia? ¿Y por qué sentía que esto era solo la punta del iceberg de una historia mucho más oscura? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento, cada gesto, cada palabra cruel. El ventilador daba vueltas hipnóticamente como mis pensamientos. Recordé cuando tenía 12 años y gané el concurso estatal de matemáticas. Nadie de mi familia asistió. Estábamos ocupados, dijo mamá después. Regina tenía una cita para hacerse las uñas. Recordé mi graduación de la UNAM, donde mi madre llegó tarde y se fue temprano porque hacía mucho calor. Regina ni siquiera apareció. Y ahora esto, esta humillación pública, este asesinato de mi dignidad frente a medio barrio. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas delgadas de mi recámara, mi celular empezó a vibrar con notificaciones. Lo tomé con manos temblorosas. Y ahí estaba, como una bofetada digital. En la mañana siguiente, tenía 22 llamadas perdidas. La primera llamada era de mi tía Marisol, siempre fiel como un perrito faldero a mi madre. Después, en rápida sucesión, aparecían los nombres de mi primo Sebastián, una vecina distante que apenas me saludaba en Navidad, e incluso el administrador del edificio donde vivía Regina. Ninguno dejó mensaje de voz, como si hubieran querido comprobar que yo seguía viva, pero sin querer comprometerse realmente a una conversación. Con el celular aún en la mano, me arrastré hasta la cocina. El café de ayer seguía en la cafetera, frío y amargo como mi despertar. Lo calenté en el microondas mientras las notificaciones seguían llegando como pequeñas balas digitales. Cuando abrí WhatsApp, vi una avalancha de capturas de pantalla. Un grupo de Facebook llamado Desahogos de la Infancia, CDMX, había publicado un relato anónimo que comenzaba con: «Doné todo en silencio a quienes me ignoraban y ahora me culpan por no hacer nada». El texto continuaba con detalles tan íntimos, tan personales, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda como una culebra helada. Hablaba de una mujer que había sacrificado su herencia para ayudar a su hermana con problemas económicos, de alguien que había vendido su auto para pagar tratamientos médicos a escondidas, de noches sin dormir trabajando en un call center para juntar dinero extra que nunca sería agradecido. La gente en los comentarios asumía que era Regina defendiéndose, creando teorías conspirativas sobre una guerra familiar. Pero aquellas palabras eran mías. Cada frase, cada dolor, cada sacrificio silencioso, era como si alguien hubiera entrado en mi mente y hubiera extraído mis pensamientos más privados, mis heridas más profundas. La diferencia es que yo nunca publiqué aquello. Jamás. Mi café se derramó sobre la mesa cuando me levanté bruscamente. ¿Quién podría haber escrito eso? ¿Quién conocía mis secretos tan íntimamente? Regina desapareció de las redes sociales ese mismo día. Su perfil de Instagram, donde solía publicar fotos de sus viajes a Cancún y Oaxaca, se esfumó como si nunca hubiera existido. Su Facebook, lleno de fotos en restaurantes caros con amigas que parecían modelos, también se volatilizó. Alguien, no recuerdo quién, comentó en el grupo que la otra chica, mencionada en la fiesta, era una enfermera con nombre falso que había aparecido un año antes. Ayudó a salvar la casa de Regina cuando estaba a punto de perderla por las deudas. Y luego desapareció sin dejar rastro, como esos santos anónimos de los que hablan los cuentos de mi abuela. Pero un detalle me hizo sentir como si me hubieran arrojado un balde de agua helada en plena madrugada. La tal enfermera usaba el apellido Lucecita, el mismo sobrenombre que yo inventé cuando escribía cartas que nunca tuve el valor de enviar. Cartas donde me permitía ser sincera, vulnerable, donde decía todas las verdades que guardaba bajo 7 llaves en mi corazón. Pasé el resto del día encerrada en mi departamento, con las cortinas cerradas, ignorando el constante zumbido del teléfono. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Los tacos al pastor girando en sus trompos, los organilleros tocando melodías melancólicas, los vendedores ambulantes pregonando sus mercancías.
pero dentro de mi pequeño mundo, el tiempo se había detenido. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Algunos secretos deberían quedarse enterrados, como el dinero que nunca declaraste. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Nadie sabía sobre el dinero de la abuela. Nadie excepto yo, el notario, y la revelación me golpeó como un puñetazo. Mi madre debía saberlo también. Ella siempre lo sabía todo, como una araña sentada en el centro de su telaraña, percibiendo cada vibración, cada movimiento, cada secreto. Esa noche, con las manos temblorosas como hojas de papel en el viento, busqué en mi viejo diario la dirección del departamento que mi abuela me había dejado en Aguascalientes. Necesitaba escapar, respirar aire diferente, pensar con claridad lejos del veneno familiar que parecía allí haberse esparcido como la contaminación en un día sin viento en la capital. Mientras empacaba una pequeña maleta, mi mente repasaba obsesivamente cada detalle. ¿Quién había publicado mis pensamientos más íntimos? ¿Quién era realmente esa otra chica que mi familia amaba tanto? ¿Y por qué sentía que en el fondo conocía perfectamente las respuestas a estas preguntas? El autobús nocturno a Aguascalientes salía a las 11 p.m. de la Terminal del Norte. Mientras esperaba, con la capucha de mi sudadera puesta como si fuera una criminal fugitiva, revisé una última vez mi teléfono. Había un nuevo comentario en el post viral: la verdadera Lucecita volverá pronto, y entonces todos sabrán la verdad. Apagué el celular y lo guardé en el fondo de mi mochila. Ya no quería saber más, al menos no por ahora. Mientras el autobús avanzaba por la carretera panamericana, bajo un cielo salpicado de estrellas, me pregunté si alguna vez podría recuperar mi vida, mi nombre, mi identidad. O si, como las mariposas monarca que migran cada año a Michoacán, tendría que transformarme completamente para sobrevivir. El apartamento de mi abuela en Aguascalientes parecía un museo de otra época. Los muebles de madera maciza, cubiertos con sábanas amarillentas como fantasmas silenciosos, el olor a naftalina y café viejo, las cortinas de encaje que filtraban una luz dorada sobre el piso de mosaicos hidráulicos. Todo permanecía exactamente igual que la última vez que estuve aquí, para el funeral de la abuela Esperanza, hace casi 3 años. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco de la mañana. El barrio de San Marcos estaba despertando. Podía escuchar el pregón del panadero anunciando conchas y bolillos recién horneados, el repique de las campanas de la iglesia llamando a la primera misa y el murmullo constante del mercado que comenzaba a instalarse en la plaza cercana. Necesitaba aire, espacio, distancia de todo lo que había ocurrido, pero también necesitaba respuestas. Comencé a revisar metódicamente el apartamento, como si fuera una detective buscando pistas de un crimen sin resolver. En el dormitorio principal, debajo de la cama matrimonial, donde mi abuela había dado su último suspiro, encontré varias cajas de cartón etiquetadas con su letra pulcra y elegante. Recuerdos, papeles importantes, fotos de la familia. Con manos temblorosas como si estuviera profanando una tumba, abrí la caja marcada como para Carmen privado. Mi nombre escrito por la mano arrugada de la abuela me provocó un nudo en la garganta. Dentro encontré la caja de madera de cedro que me había regalado para mi quinceañera, esa que utilizaba para guardar mis secretos más preciados. La caja que creía perdida durante nuestra última mudanza, cuando mamá decidió que era tiempo de comenzar de nuevo después de que papá nos abandonara por su secretaria 20 años menor. Con el corazón latiendo como un colibrí asustado, giré la pequeña llave de bronce que colgaba de una cadena dentro de la caja mayorne. El mecanismo, aunque oxidado, se dio con un clic que resonó en la habitación vacía. Allí estaban, decenas de cartas que nunca envié, recibos de transferencias bancarias, comprobantes de pagos, casi todos a nombre de Lucía M., el mismo nombre que habían mencionado en los comentarios del grupo de Facebook. Uno de los comprobantes, fechado hace 8 meses, mostraba algo que me dejó sin aliento. Hipoteca liquidada en nombre de Regina C., pagada por Lucía M. La cantidad, casi $1.000.000,
correspondía exactamente a lo que había recibido de la venta del terreno que mi abuela me dejó en Guanajuato. Otro recibo de la agencia Honda en Polanco confirmaba el pago completo de un CRV modelo 2023, el mismo que Regina presumía haber comprado con sus ahorros en Instagram. Y un tercero, el que más me impactó, era de la clínica de fertilidad Esperanza de Vida, donde aparentemente Regina había realizado tratamientos costosos durante más de un año, en secreto. Mi cabeza daba vueltas como un carrusel descompuesto. ¿Cómo habían llegado estos documentos aquí? Yo recordaba haber realizado esas transferencias desde mi computadora, guardando los comprobantes en una carpeta encriptada. Nunca los imprimí. Nunca. Fue entonces cuando recordé la llamada que recibí meses atrás. Era un domingo por la tarde. Estaba corrigiendo exámenes de mis alumnos de la preparatoria, donde daba clases de literatura. El número aparecía como privado. Cuando contesté, solo escuché una respiración entrecortada, luego sollozos y finalmente una voz que intentaba componerse. «Ya no puedo más con los pagos. Me van a quitar todo, por favor». La voz sonaba distorsionada, como si la persona estuviera usando algún tipo de filtro. Pensé que era una broma pesada, uno de esos intentos de extorsión tan comunes en la Ciudad de México. Estuve a punto de colgar, pero algo me detuvo. Algo en aquella desesperación me resultaba dolorosamente familiar. «¿Quién habla?», pregunté con el corazón acelerado. Solo hubo silencio, luego más sollozos, y la llamada se cortó. Esa misma noche, impulsada por una corazonada inexplicable, busqué en línea la situación hipotecaria de Regina. No fue difícil. Su marido, Javier, siempre presumía en redes sociales de sus inversiones inmobiliarias. Descubrí que estaban a punto de perder su casa en Lomas de Chapultepec por falta de pagos. También que tenían una deuda considerable con la agencia de autos donde habían comprado su vehículo a crédito. Sin pensarlo demasiado, creé una cuenta bancaria a nombre de Lucía Martínez, utilizando algunos contactos de confianza. Transferí casi todos mis ahorros y la herencia de la abuela. Adjunté una nota simple, de alguien que entiende lo que es tocar fondo. Sin condiciones, sin preguntas, solo sigue adelante. Lo hice porque, a pesar de todo, Regina seguía siendo mi hermana, la misma que me defendió de los abusones en la primaria, la que me enseñó a maquillarme para mi primera cita, la que lloró conmigo cuando papá se fue sin despedirse. Pero, ¿por qué esconder esto? ¿Por qué el odio de ellas hacia mí crecía proporcionalmente a mis intentos silenciosos de ayudar? El ruido de una puerta cerrándose en el pasillo me sobresaltó. Guardé rápidamente los documentos en la caja y la escondí bajo la cama. Probablemente era solo el vecino del 3B, un anciano jubilado que salía cada mañana a comprar el periódico y pan dulce. Mientras cerraba la ventana, vi mi reflejo distorsionado en el vidrio antiguo, ojos hinchados, cabello revuelto, expresión de desconcierto. Ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. «¿Quién eres realmente, Carmen?», le pregunté a mi reflejo. «¿Y por qué sigues ayudando a quienes solo quieren verte caer?». El silencio del apartamento vacío fue mi única respuesta. Eso, y el eco lejano de las campanas de San Marcos anunciando que ya era mediodía en Aguascalientes, mientras el misterio que envolvía a mi familia se hacía cada vez más denso y oscuro. Mi mejor amiga de la adolescencia se llamaba Lucía Martínez. La conocí en la secundaria técnica 14 de la Ciudad de México, cuando ambas teníamos 13 años y compartíamos el mismo banco en la clase de química. Ella era todo lo que yo no era: extrovertida, valiente, con una risa que parecía campanitas de plata y una capacidad innata para decir exactamente lo que pensaba sin temor a las consecuencias. Lucía murió en un accidente de autobús cuando teníamos 16 años. El camión que la llevaba a visitar a sus abuelos en Veracruz se desbarrancó en las curvas de Maltrata. Nunca olvidaré el titular del periódico que mi madre dejó sobre la mesa del desayuno, como quien deja caer una bomba: 18 muertos en tragedia carretera. Entre los nombres, el de mi mejor amiga. En el funeral, bajo la lluvia fina que caía como lágrimas del cielo sobre el panteón francés, juré que nunca la olvidaría. Y no lo hice. Comencé a usar su nombre para firmar cartas que escribía en las noches de insomnio,
cartas llenas de verdades que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Cartas dirigidas a mi madre, a Regina, a mi padre ausente. Era como si solo pudiera ser completamente honesta cuando fingía ser otra persona. Como si la verdad solo pudiera salir de mí cuando me ponía la máscara de Lucía. Mamá, me duele cuando pretendes que no existo, escribí una vez, firmando como Lucía M. Regina, sé que tienes miedo de no ser suficiente. Yo también lo tengo. Confesé en otra carta, con la misma firma. Ninguna de esas cartas llegó jamás a sus destinatarios. Las guardaba todas en mi caja de secretos, como pequeños fragmentos de un yo alternativo, más valiente, más directo, hasta que, hace aproximadamente 8 meses, después de aquella llamada misteriosa, escribí a Regina ofreciéndole ayuda. Esta vez, no guardé la carta. La envié por correo electrónico desde una cuenta creada especialmente para ese propósito. lucia.martinez.5@gmail.com. Me presenté como una conocida de la facultad, agradecida por un favor antiguo. Dije que había recibido una herencia inesperada y quería compartirla con personas que realmente lo necesitaran, que había escuchado por casualidad sobre sus problemas financieros y quería ayudar, sin condiciones, sin preguntas, sin necesidad de agradecimientos públicos. Nunca esperé que ella aceptara. Regina siempre había sido orgullosa, incapaz de admitir debilidades o necesidades. La misma que prefería pasar hambre antes que pedir prestado. La misma que usaba maquillaje carísimo para ocultar un moretón, antes que admitir que su perfecto matrimonio con Javier tenía grietas profundas. Pero aceptó. Y no solo eso, confió en Lucía. Le contó sobre sus problemas para concebir, sobre cómo Javier la culpaba por no poder darle un hijo, sobre las deudas que se acumulaban como montañas mientras intentaban un tratamiento tras otro. Le confió a Lucía lo que nunca me confiaría a mí, su propia hermana. Y ahora, ella decía públicamente que amaba más a esa chica que a su propia hermana, que esa desconocida merecía más ser su familia que yo, quien había vaciado mis cuentas bancarias para ayudarla. El tercer día en Aguascalientes, mientras tomaba un café en el jardín de San Marcos, observando a los ancianos jugar dominó bajo la sombra de los laureles, recibí una llamada de mi tía Consuelo, la hermana menor de mi madre, la tía hippie de la familia, como la llamaba Regina burlonamente, la única que se había atrevido a romper con las tradiciones familiares, escapando a Oaxaca para vivir entre artesanos y abrir una pequeña galería de arte. «Carmen, mi niña, ¿estás bien? Me enteré de lo que pasó en la fiesta», dijo con su característica voz cálida, ligeramente ronca por los años de fumar hierbas que prefería no nombrar. «Estoy sobreviviendo», respondí, observando cómo las nubes proyectaban sombras movedizas sobre los adoquines coloniales de la plaza. «Tu madre siempre ha sido una mujer complicada, desde que éramos niñas. Necesita drama como otras personas necesitan oxígeno», suspiró. «Pero lo que te hizo, eso va más allá de sus teatros habituales». La conversación fluyó como el río Aguascalientes después de las lluvias, rápido, turbulento, arrastrando secretos enterrados durante años. En un momento, cuando le pregunté si sabía algo sobre la misteriosa otra chica que mi familia parecía amar tanto, hubo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «Tu tía lo sabe todo, mija», finalmente dijo, con una voz extrañamente tensa. «¿Recuerdas esa cuenta de correo que usabas para escribir cartas que nunca enviabas? La de tu amiga fallecida». Mi sangre se congeló en mis venas. «¿Cómo sabes eso?» «Porque tu madre lo sabía desde el principio que eras tú. Ella solo quería forzarte a humillarte públicamente, para mostrar quién manda». El café en mi taza se enfrió tan rápido como el calor abandonó mi cuerpo. De repente, todo comenzaba a tener un terrible sentido. La exposición pública en el salón no fue un impulso, fue una trampa cuidadosamente armada. ¿Me estás diciendo que mamá sabía que yo era Lucía? ¿Que yo había ayudado a Regina todo este tiempo? No solo lo sabía, cariño. Ella encontró tus cartas hace años. Las ha estado leyendo todas. Conoce cada uno de tus pensamientos, cada secreto que confiaste a ese papel.
Mi estómago se retorció con una mezcla de horror y traición. El jardín, con sus flores brillantes y sus risas de niños jugando, parecía ahora un escenario falso, como esas fachadas de películas que ocultan solo vacío detrás. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La respuesta de tía Consuelo, entrecortada por el nudo que parecía haberse formado en su garganta, fue como un puñal entre mis costillas, porque ella me hizo prometer que no lo haría, porque dijo que tenía un plan para que finalmente aprendieras tu lugar en la familia. Regresé a la Ciudad de México 3 días después, cuando supe que mi madre había sido hospitalizada por un pico de presión arterial. A pesar de todo, algo en mí no podía abandonarla. Quizás era esa maldición que llaman amor filial, ese hilo invisible que nos ata a quienes nos dieron la vida, aunque esas mismas personas se dediquen metódicamente a destruirnos. El Hospital Ángeles en Pedregal olía a desinfectante y a miedo. Las paredes de un blanco aséptico parecían absorber cualquier emoción. Enfermeras con rostros cansados empujaban camillas. Familiares con ojos enrojecidos esperaban noticias en la sala de espera. Un mundo paralelo donde la vida y la muerte bailaban un vals macabro. Entré en la habitación 507 sin ser notada. Mi madre dormía, conectada a un monitor que registraba sus constantes vitales con pitidos rítmicos y monótonos. Se veía pequeña y frágil en aquella cama de hospital, muy diferente de la mujer imponente que había destrozado mi dignidad frente a 50 personas apenas una semana antes. Regina no estaba allí. Según la enfermera, había salido a comer algo. Lleva aquí desde ayer sin separarse de su madre, me dijo con admiración. Es tan devota. Mientras esperaba, comencé a revisar mecánicamente el pequeño armario donde guardaban las pertenencias de los pacientes. No sabía exactamente qué buscaba, pero mis manos se movían como si tuvieran voluntad propia. Entre blusas cuidadosamente dobladas y artículos de aseo personal, encontré un sobre amarillento. Al abrirlo, sentí que el piso bajo mis pies se transformaba en arenas movedizas. Era una de mis cartas, una de las primeras que escribí firmando como Lucía. Estaba abierta con manchas de café y arrugas, como si hubiera sido leída cientos de veces. La tinta azul de mi adolescencia se había desvanecido ligeramente, pero las palabras seguían allí, tan dolorosas como el día en que las escribí. Mamá, a veces me pregunto si sabes cuánto me duele tu indiferencia. Ayer gané el primer premio en el concurso de poesía y busqué tu rostro entre el público. No estabas. Como siempre, me dijiste que tenías una cita importante en el salón de belleza. Vi las fotos que subió Regina. Estaban juntas en ese centro comercial que tanto te gusta. ¿Alguna vez seré suficiente para ti? ¿Alguna vez me verás como ves a Regina? Yo también soy tu hija. Yo también necesito que me quieras. Con amor, a pesar de todo, Lucía M. Tenía fecha de hace 10 años. Yo acababa de cumplir 16. Lo que me dejó sin aliento fue el pequeño billete escrito a mano por mi madre, engrapado en la esquina superior. Ella todavía me ama, pero no sabe hacerse amar. Aquellas palabras me atravesaron como un puñal de hielo. ¿Qué significaba eso? Que era mi culpa que ella no pudiera quererme, que había algo fundamentalmente defectuoso en mí que me hacía imposible de amar. Me dejé caer en la silla junto a la ventana, sintiendo que cada hueso de mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Afuera, la Ciudad de México se extendía como un océano de concreto bajo un cielo gris plomizo. Un aguacero típico de la temporada golpeaba contra el vidrio, como si las nubes lloraran las lágrimas que yo no podía derramar. Aquel descubrimiento me destruyó por dentro, desmoronando las pocas certezas que me quedaban, porque, en el fondo, siempre supe que mi madre nunca me había perdonado por algo que yo ni siquiera sabía qué era. Tal vez por existir, tal vez por parecerme demasiado a mi padre que la abandonó, tal vez por ser un recordatorio viviente de sus propias frustraciones y fracasos. Pero incluso sabiendo esto, había guardado el secreto de mi ayuda a Regina, porque como decían en los velorios del pueblo de mi abuela en Guanajuato, la vergüenza de la familia no se lava en público, y quizás por eso había permitido tantas veces ser silenciada, invisibilizada, ninguneada, hasta aquel día en el salón de fiestas, cuando el abuso se volvió demasiado evidente, demasiado público, imposible de seguir ignorando.
¿Cuánto tiempo llevas ahí? La voz débil de mi madre me sobresaltó. Había despertado y me observaba con ojos entrecerrados, como si no estuviera segura de si yo era real o una alucinación provocada por los medicamentos. Guardé rápidamente la carta en el bolsillo de mi chamarra. Acabo de llegar, mentí. Me dijeron que estabas hospitalizada. ¿Te preocupas por mí después de todo? Su tono era mitad burla, mitad sorpresa genuina. Eres mi madre, respondí simplemente, como si esas 3 palabras explicaran la complicada maraña de sentimientos que me ataban a ella. Nos quedamos en silencio varios minutos. El sonido de la lluvia golpeando la ventana y el pitido del monitor cardíaco creaban una extraña sinfonía urbana. Finalmente ella habló de nuevo. Siempre fuiste diferente, desde que naciste, tan callada, tan observadora, como si estuvieras juzgándome. Yo nunca te juzgué, mamá, protesté débilmente. No necesitabas hacerlo con palabras, lo hacías con tu mirada, con tu silencio, con esa manera tuya de desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Yo no desaparecía, tú dejabas de verme. Nuestras miradas se encontraron brevemente, como 2 espadas que chocan y luego se retiran, sabiendo que cualquier golpe certero sería mortal para ambas. Deberías irte. Regina volverá pronto, dijo finalmente, girando su rostro hacia la ventana. No queremos más escenas. Asentí, aunque ella ya no me miraba. Cuando estaba a punto de salir, su voz me detuvo una última vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Carmen? Que ni siquiera puedo odiarte como quisiera, porque sigues siendo tan malditamente buena, tan perfecta. Incluso cuando firmas con otro nombre. Cerré la puerta suavemente tras de mí, con el peso de sus palabras hundiéndose en mi pecho como una piedra en aguas profundas. En el pasillo, me crucé con Regina, que llevaba un café en cada mano. «Tis», nos miramos durante un segundo que pareció una eternidad. «No deberías estar aquí», dijo finalmente, con una voz tan fría como el aire acondicionado del hospital. «Ya me voy», respondí, avanzando hacia el elevador. «Carmen», me llamó cuando estaba a punto de irme. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fingiste ser otra persona para ayudarme?» Las puertas del elevador se abrieron con un suave campanilleo. Entré y me giré para mirarla directamente a los ojos. Porque a veces, Regina, el amor no necesita reconocimiento, solo necesita existir. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder, y mientras descendía hacia la planta baja, sentí que también descendía hacia una nueva comprensión de mi familia, de mí misma, y del extraño y retorcido poder del amor cuando se mezcla con el resentimiento. Un mes después del incidente en el hospital, Regina organizó un nuevo evento. Esta vez, una ceremonia de agradecimiento en el jardín de su casa, en Lomas de Chapultepec, esa propiedad que yo había salvado sin que ella lo supiera, o al menos sin que supiera que había sido yo. Me enteré por un mensaje de la tía Consuelo, quien me envió la invitación digital que circulaba en los grupos familiares de WhatsApp. El diseño era minimalista y elegante, con letras doradas sobre fondo blanco. Ceremonia de gratitud para honrar a Lucía M., ángel anónimo, donde quiera que esté. No planeaba asistir. Las heridas seguían demasiado frescas, como cortes que sangran al menor movimiento. Pero algo dentro de mí, esa parte masoquista que sigue buscando aprobación incluso en quienes nos lastima, me impulsó a ir. No como invitada, sino como observadora silenciosa. Llegué tarde intencionalmente, cuando la ceremonia ya había comenzado. El jardín estaba decorado con farolillos chinos que flotaban como luciérnagas mecánicas en el aire perfumado de jazmines. Mesas blancas con arreglos de orquídeas. Una pequeña tarima donde un grupo de jazz tocaba suavemente. Me mantuve en las sombras, detrás de un enorme aguacate que mi padre había plantado cuando compró esta casa, antes de que todo se desmoronara. Desde allí podía ver sin ser vista. Regina, impecable como siempre en un vestido color champán que resaltaba su figura esbelta, subió al pequeño escenario improvisado. Su cabello negro, recogido en un moño bajo, brillaba bajo las luces estratégicamente colocadas. Siempre supo cómo presentarse, cómo hacer que cada entrada fuera memorable. «Queridos amigos y familia», comenzó,
con esa voz modulada que había perfeccionado en sus años de locutora en Radio Centro. Los he reunido hoy para agradecer públicamente a una persona extraordinaria que cambió mi vida cuando más lo necesitaba. La multitud, unas 60 personas entre familiares, amigos y, por lo que pude distinguir, algunos periodistas locales, guardó silencio respetuoso. Mi madre no estaba presente. Seguía recuperándose en casa después de su hospitalización. Hace poco más de un año, continuó Regina, estaba a punto de perderlo todo. Mi casa, mi auto, mis esperanzas de ser madre algún día. Su voz se quebró ligeramente en la última parte. Siempre fue buena actriz, pero esta vez pude percibir un dolor genuino debajo del teatro. Y entonces, como en esos cuentos que nos contaba la abuela Esperanza, apareció un ángel, una mujer que se hacía llamar Lucía Martínez. Nunca mostró su rostro, nunca pidió nada a cambio. Simplemente me tendió una mano cuando más la necesitaba y luego desapareció. Sacó un pañuelo de seda del pequeño bolso que combinaba con su vestido y se secó discretamente una lágrima. El grupo de jazz tocó unas notas suaves, como un subrayado musical a su emoción. Esta ceremonia es para agradecer a Lucía, donde quiera que esté, para decirle que gracias a ella, no solo conservé mi hogar y mis sueños, sino que aprendí el verdadero significado de la generosidad desinteresada. El público aplaudió con entusiasmo. Algunas señoras mayores secaban lágrimas discretas con pañuelos de encaje. Los fotógrafos disparaban sus cámaras, capturando el momento perfecto. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Alguien entre la multitud, un hombre mayor que reconocí como don Ernesto, el antiguo jardinero de la casa de mis padres, se levantó lentamente. Su traje oscuro, probablemente el único que tenía, contrastaba con su piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol. «Tengo una pregunta, si me permite», dijo con voz fuerte pero respetuosa. «¿Y si esa Lucía fuera, en realidad, su hermana?» Un silencio sepulcral cayó sobre el jardín. Los músicos dejaron de tocar abruptamente, como si alguien hubiera cortado la electricidad. Todas las miradas se dirigieron a Regina, cuya expresión pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a algo que parecía terror. Su rostro se congeló en una sonrisa forzada. Sus ojos, normalmente seguros y dominantes, revelaron por un segundo un pánico primitivo. La vi tragar saliva, como si de repente su garganta se hubiera secado completamente. «Mi hermana», dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa, «jamás habría hecho algo así. Ella no es capaz». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que se expandieron por todo el jardín. Pude sentir cómo la atmósfera cambiaba, cómo la duda comenzaba a infiltrarse en la perfecta narrativa que Regina había construido. Sin embargo, siempre hábil para manejar situaciones difíciles, mi hermana recuperó rápidamente el control. Con una risa ligera que sonaba casi natural, añadió: «Además conozco a Carmen, nos criamos juntas. Reconocería su forma de escribir, su voz, sus gestos. Esta mujer, Lucía, era completamente diferente. Tenía una generosidad, una nobleza que...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El mensaje estaba claro. Yo carecía de esas cualidades. Sentí una punzada de dolor tan intensa que tuve que apoyarme contra el tronco del aguacate para no caer. No era solo la mentira lo que dolía, sino la convicción con la que la decía. Regina realmente creía que yo era incapaz de tal acto de bondad. La ceremonia continuó. Descorcharon champán, brindaron por el ángel anónimo, compartieron anécdotas sobre milagros cotidianos. Yo permanecí en las sombras, invisible como siempre había sido para mi familia. Esa noche, al regresar a mi pequeño departamento en la Roma, descubrí que el video del evento se había vuelto viral. La pregunta incómoda de don Ernesto, la respuesta dubitativa de Regina, todo había sido capturado y compartido miles de veces. Y no solo eso, un periodista local que investigaba casos de fraudes familiares por herencias, aparentemente más comunes de lo que pensaba, había comenzado a conectar puntos. Comparaba fechas de transferencias bancarias con la historia de la misteriosa benefactora. Hacía preguntas incómodas sobre la procedencia del dinero que había salvado la casa de Regina. El hombre me contactó esa misma noche.
Su mensaje fue directo. Señorita Carmen, tengo razones para creer que usted es la verdadera Lucía Martínez. Si está dispuesta a contar su versión, le garantizo un espacio respetuoso en mi programa. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla del celular. Durante años había guardado silencio. Me había escondido detrás de nombres falsos. Había aceptado ser invisible, ser menos, ser nada. Y, por primera vez, sentí que ya no podía ni quería seguir haciéndolo. ¿Dónde y cuándo?, respondí simplemente. Mamá me llamó a las 3 de la madrugada. El timbre de mi celular me arrancó de un sueño intranquilo plagado de rostros acusadores y salones de fiesta que se derrumbaban como castillos de naipes. Al principio, pensé que seguía soñando. Hacía semanas que no hablábamos, desde aquel encuentro tenso en el hospital. Carmen. Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa dureza habitual que parecía su armadura permanente. Necesito verte. Ahora son las 3 de la mañana, mamá, respondí, frotándome los ojos mientras intentaba orientarme en la oscuridad de mi habitación. Estoy en el Hospital Ángeles de nuevo. Tuve otro episodio. Algo en su tono me hizo incorporarme de inmediato. No era la manipulación de siempre, ese chantaje emocional que había perfeccionado durante décadas. Había una fragilidad genuina que jamás había escuchado antes en ella. Voy para allá, respondí simplemente. La Ciudad de México dormía bajo una manta de niebla baja, como si alguien hubiera derramado leche sobre el asfalto. Los taxis amarillos, escasos a esa hora, parecían luciérnagas navegando entre la bruma. Encontré uno frente a mi edificio, conducido por un hombre mayor con mirada amable que me preguntó si estaba bien, porque nadie sale a esta hora con esa cara de susto sin una buena razón. En el trayecto al hospital, mi mente repasaba obsesivamente las posibilidades. ¿Qué querría decirme mi madre que no pudiera esperar hasta la mañana? Habría visto la entrevista que grabé ayer con el periodista, donde finalmente conté toda la verdad sobre Lucía Martínez. Era este otro intento de manipularme, de hacerme sentir culpable. El hospital parecía un mundo paralelo a esa hora. Los pasillos, iluminados con esa luz fluorescente que vuelve todos los rostros cadavéricos, estaban casi desiertos. Solo alguna enfermera ocasional empujando un carrito de medicamentos, o familiares con ojos enrojecidos por la vigilia forzada. La habitación 412 tenía la puerta entreabierta. Entré sin llamar. Mamá estaba sentada en la cama, conectada a un monitor cardíaco y a una vía intravenosa. Su cabello, siempre perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises y caía sin vida alrededor de su rostro demacrado. Por primera vez, me pareció lo que realmente era, una mujer de 64 años, enferma y asustada. «¿Viniste?», dijo simplemente, como si hubiera dudado que lo haría. Me senté en la silla junto a la cama. Afuera la noche comenzaba a ceder terreno a un amanecer tímido que se filtraba en tonos grisáceos por la ventana. «¿Qué pasó?», pregunté. «Insuficiencia cardíaca», respondió, señalando con un gesto vago hacia los monitores. «Aparentemente, tengo el corazón más débil de lo que pensaba». Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Tantas cosas por decir, y ninguna sabía por dónde empezar. Finalmente, ella habló. «Vi tu entrevista con ese periodista Rojas. Así que era eso». Me tensé, preparándome para la tormenta, para los reproches, para la ira, para las acusaciones de traición familiar. Pero lo que vino después me dejó completamente desarmada. «Fuiste muy valiente», dijo, con la mirada fija en sus manos huesudas donde un anillo de matrimonio demasiado grande amenazaba con deslizarse en cualquier momento. «Más valiente de lo que yo he sido nunca». Las palabras quedaron flotando en el aire esterilizado de la habitación. Sentí que algo fundamental cambiaba entre nosotras, como placas tectónicas desplazándose silenciosamente bajo la superficie. «Nunca te odié, Carmen», continuó tras un largo silencio. «Eso es lo que quería decirte. Nunca. Solo no sabía cómo amarte». Sus ojos, de ese mismo color avellana que los míos, se llenaron de lágrimas. Una sola rodó por su mejilla demacrada, dejando un rastro brillante como el de un caracol. «Tú hacías todo en silencio. Ayudabas sin alardear, amabas sin condiciones, perdonabas sin rencores,
Y yo quería barullo, quería ser adorada en público, no en secreto. Quería aplausos, no gestos silenciosos de amor. Respiré profundamente, sintiendo que el nudo en mi garganta se aflojaba ligeramente. Yo siempre te amé, mamá, respondí con voz queda, pero también aprendí a amarme a mí misma. Ella asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Tu padre decía que eras igual a mí, pero se equivocaba. Dijo, con una sonrisa triste, eres mejor, mucho mejor. Me mostró entonces los resultados de sus últimos análisis. El diagnóstico era peor de lo que había insinuado. No era solo insuficiencia cardíaca. Había un tumor agresivo presionando contra su corazón. Las opciones de tratamiento eran limitadas y el pronóstico sombrío. No quiero que vengas a verme deteriorarme, dijo con una firmeza que me recordó a la madre que siempre había conocido. Ya te he robado suficiente vida. Intenté protestar, pero levantó una mano para detenerme. He tomado mi decisión, Carmen. No quiero tratamientos que solo prolonguen lo inevitable. Quiero irme con dignidad, en mis propios términos, como he vivido siempre. Nos quedamos en silencio, mientras el amanecer finalmente vencía a la noche y bañaba la habitación con una luz dorada que suavizaba las aristas de los equipos médicos y las ojeras profundas de mi madre. Hay algo más, dijo finalmente. En mi buró, el segundo cajón. Hay una caja con todas tus cartas, las que firmabas como Lucía. Quiero que las tengas. ¿Las guardaste? ¿Todas? Cada una. Eran lo único verdaderamente honesto entre nosotras. Cuando salí del hospital esa mañana, el mundo parecía diferente. Los colores más intensos, los sonidos más nítidos, como si alguien hubiera ajustado el contraste de la realidad. Mamá murió 2 días después, tranquila, dormida, tal como quería. No asistí al funeral, no por rencor o por dolor, sino porque ella misma me lo había pedido. No quiero que me recuerdes en una caja, rodeada de flores caras y gente hipócrita, fingiendo que me extrañará, fueron sus palabras exactas. En lugar de eso, el día que la enterraron, subí a la Basílica de Guadalupe, ese lugar que ella visitaba cada 12 de diciembre sin falta. Dejé un sobre en el altar con la primera carta que escribí como Lucía, aquella donde le contaba lo mucho que me dolía su ausencia en mi recital de piano de 6º grado. Junto a la carta, coloqué una rosa que había secado entre las páginas de Pedro Páramo, su libro favorito. Después de eso, nunca más hablé con Regina, ni con nadie más de la familia. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes se volvieron cada vez más espaciados hasta que el silencio se instaló como un inquilino permanente. Pero algo curioso comenzó a ocurrir. Empecé a recibir mensajes de desconocidos, personas que habían visto la entrevista donde conté mi historia, que habían leído el reportaje que publicó Rojas, titulado La verdadera Lucía, amor anónimo en tiempos de exhibicionismo. Gracias por existir, escribían. Yo también fui invisible para mi familia. Tu historia me dio valor para ayudar sin esperar reconocimiento. Por fin alguien entendió lo que es amar en silencio. Y en cada uno de esos mensajes sentía que mi madre tenía razón en algo. A veces, el amor necesita ser visto, no para alimentar el ego de quien ama, sino para inspirar a otros a amar también. Hoy vivo en una pequeña ciudad llamada Tequila, en el interior de Jalisco. Mi casa es una construcción tradicional de adobe con tejas rojas y un patio interior donde el sol dibuja patrones geométricos a través de un enrejado de bugambilias moradas. Todas las mañanas, el aroma del agave recién cortado inunda mis sentidos cuando abro las ventanas de madera que dan a los campos azules que rodean el pueblo. Han pasado 3 años desde aquella noche en el salón de fiestas Las Palomas, donde mi familia me humilló públicamente sin saber que yo era la mano anónima que los había salvado. 3 años desde que decidí que merecía una vida lejos del dolor constante, de la invisibilidad forzada, de la necesidad perpetua de validación. Ahora enseño español a niños migrantes, hijos de jornaleros que vienen del sur siguiendo la ruta de las cosechas. Niños con ojos grandes que han visto demasiado para su edad, con manos pequeñas encallecidas por trabajos que ningún niño debería realizar. Les enseño gramática y literatura, sí, pero sobre todo les enseño que son visibles,
que importan, que merecen ser escuchados. Maestra Carmen, ¿por qué las familias a veces lastiman más que los extraños?, me preguntó ayer Lupita, una niña de 11 años con trenzas perfectas que su madre teje cada mañana antes del amanecer. La pregunta me tomó por sorpresa, como un golpe de aire frío en pleno verano. Me recordó que los niños ven más de lo que creemos, sienten más de lo que admitimos, porque conocen exactamente dónde están nuestros corazones, le respondí después de una pausa. Y porque a veces el amor y el dolor se parecen tanto que es difícil distinguirlos. En mi patio trasero tengo una pequeña huerta donde cultivo hierbas aromáticas, chiles y tomates. La tierra de Jalisco es generosa si la tratas con respeto. He aprendido a disfrutar del silencio de las tardes, del canto de los grillos al anochecer, del ritual simple de regar las plantas mientras el sol se oculta tras los campos de agave que se extienden hasta el horizonte como un mar vegetal. En un rincón de mi estudio, sobre un escritorio de madera que compré en un mercado de antigüedades, guardo una caja de cedro tallado. Dentro están todas las cartas que nunca envié, a mi madre, a mi hermana, a mi padre ausente. También los recibos de las transferencias que hice como Lucía, los comprobantes de pagos anónimos, las notas que escribí para acompañar cada donación. Ya no necesito esconderme detrás de nombres falsos. He descubierto que el amor verdadero no grita, no exige aplausos ni reconocimiento, simplemente hace, existe, persiste incluso cuando todo lo demás se derrumba. Mi hermana Regina nunca me pidió perdón. Después de la muerte de mamá, intentó contactarme un par de veces. Mensajes escuetos, llamadas que no contesté. La última fue hace un año, en el aniversario del fallecimiento de nuestra madre. Necesito hablar contigo, decía su mensaje. Hay cosas que debes saber. No respondí, no por rencor o por orgullo herido, sino porque finalmente entendí que algunas conversaciones nunca deberían tener lugar, que hay silencios más sanadores que cualquier palabra. La entrevista que di al periodista Rojas cambió muchas cosas. Se volvió viral, inspiró un podcast sobre héroes anónimos cotidianos, incluso un pequeño documental que se proyectó en varios festivales independientes. Me ofrecieron escribir un libro, aparecer en programas de televisión, convertir mi historia en una telenovela. Rechacé todo. La ironía no se me escapaba. Después de años anhelando ser vista, cuando finalmente todos los reflectores apuntaban hacia mí, descubrí que ya no los necesitaba. Don Julio, un anciano que elabora tequila artesanal siguiendo métodos ancestrales, me dijo una tarde mientras compartíamos el atardecer en su porche: «Niña, eres como el agave. Necesitaste el fuego para transformarte en algo más fuerte, más esencial». Quizás tenía razón. Quizás todo el dolor, toda la invisibilidad, toda la negación que sufrí fueron necesarios para destilar mi esencia verdadera, para convertirme en quien realmente soy, sin apologías, sin máscaras, sin nombres prestados. Una mañana de la semana pasada, mientras corregía los cuadernos de mis alumnos, el cartero me entregó un sobre de color marfil. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Era de Regina. Dentro había una fotografía antigua, arrugada en las esquinas como si hubiera sido sostenida muchas veces. En ella aparecíamos las dos, de niñas, abrazadas y sonrientes frente a un pastel de cumpleaños. Yo tendría unos 7 años, ella 10. Nuestros rostros resplandecían con esa felicidad simple e incondicional que solo los niños pueden experimentar, antes de que la vida comience a complicarlo todo. En el reverso, con la misma letra elegante, había escrito: «Antes de que el mundo nos separara, antes de que nos convirtiéramos en esto, te extraño, hermanita». No le respondí, pero guardé la fotografía en mi caja de cedro, junto a todas las cartas que nunca envié. Jamás volví a atender llamadas de la familia. Cambié mi número, mi correo electrónico, mis redes sociales. No por miedo o por resentimiento, sino por protección, porque aprendí que algunas personas, incluso aquellas conectadas por lazos de sangre, pueden ser tóxicas para nuestra alma, y que alejarse a veces es el acto de amor propio más valiente que podemos realizar. Sin embargo, nunca he deseado mal a ninguno de ellos.
ni a Regina con su necesidad constante de validación y aplausos, ni a mi madre, que nunca supo cómo amarme de la manera que yo necesitaba, ni siquiera a mi padre, que eligió desaparecer cuando más lo necesitábamos. ¿Qué he aprendido con todo esto? Es una pregunta que me hago frecuentemente mientras contemplo el atardecer desde mi pequeño porche, con una taza de té de hierbabuena recién cortada de mi huerta. He aprendido que no todo silencio es ausencia, y no toda ausencia es olvido. A veces, el silencio es la forma más pura de respeto hacia uno mismo. A veces la ausencia es protección, no abandono. He aprendido que el amor verdadero no necesita aplausos, ni reconocimiento, ni siquiera reciprocidad. Solo necesita la certeza interna de que hicimos lo correcto, por las razones correctas. Y sobre todo, he aprendido que la familia no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que construimos con cada acto de bondad, con cada palabra sincera, con cada mano tendida sin expectativas. Mis alumnos son ahora mi familia, los vecinos que me traen pan recién horneado los domingos, don Julio con sus historias del viejo Jalisco, la señora Dolores que me enseñó a bordar servilletas con hilo rojo, el gato callejero que decidió adoptarme y ahora duerme a los pies de mi cama, y también Lucía, mi vieja amiga fallecida, cuyo nombre usé durante tanto tiempo. Ella también es parte de mi familia elegida, de ese tapiz de almas que nos acompañan incluso cuando ya no están físicamente. Porque al final, todos somos un poco invisibles y un poco luminosos. Todos necesitamos ser vistos y reconocidos, y todos tenemos el poder de ver y reconocer a los demás, de iluminar sus rincones oscuros con nuestra atención sincera. Esa es, quizás, la lección más valiosa de toda esta historia, que la verdadera visibilidad no viene de afuera, sino de adentro, no de los aplausos ajenos, sino del profundo conocimiento de nuestro propio valor. La historia de Carmen nos muestra una verdad dolorosa, pero liberadora. A veces, el amor más profundo es invisible para quienes más deberían reconocerlo. Nos recuerda que la validación externa nunca podrá sustituir el valor que debemos darnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido invisibles en nuestras propias familias? ¿Cuántas veces hemos dado sin recibir, amado sin ser correspondidos, o sacrificado todo sin el menor reconocimiento? Quizás lo más valiente que podemos hacer es exactamente lo que hizo Carmen. Aprender que el silencio no siempre es ausencia, que la distancia a veces es protección, y que la familia verdadera no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que construimos con cada acto de bondad genuina. ¿Tú qué harías si descubrieras que quienes deberían amarte incondicionalmente solo pueden valorarte cuando creen que eres otra persona? ¿Tendrías el valor de elegir la paz sobre la validación, como lo hizo nuestra protagonista? Si esta historia te llegó al corazón, no olvides seguir nuestro canal para más relatos que te harán reflexionar sobre las complejas dinámicas familiares que todos enfrentamos. Comparte con alguien que necesite recordar que su valor no depende del reconocimiento ajeno, y déjanos en los comentarios tu propia experiencia. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas invisibles es el primer paso hacia la sanación.